¿Cómo y hasta cuándo operará el piso de protección social en el año 2023? Bueno, hablemos del famoso piso de protección social que está ahí como que sosteniéndose ahí en el hilo. El piso de protección social, recordemos, fue algo que salió en el 2020. Bueno, desde el 2019 venía gestándose porque eso inicialmente se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo de esa época, se creó por allá y luego fue reglamentado en el 2020 con un decreto, ¿sí? Resulta que, ¿qué es este piso mínimo laboral? Es darle la oportunidad a las personas que tengan ingresos inferiores a un salario mínimo, ¿sí? A que no les alcanza para hacer aportes al sistema de seguridad social, lo que ellos hacen es hacer un aporte a un sistema especial, que es este sistema de piso mínimo de protección social. Entonces, la persona básicamente aporta algo que se llaman los BEPS, los beneficios económicos periódicos, y un pequeño porcentaje, el 1% de eso que van a cotizar, que en realidad es como aportar, lo hacen a un seguro que se llama seguro inclusivo de riesgos y enfermedades, ¿sí? Este piso mínimo de protección laboral nace a partir de, digamos, de querer como darle esa oportunidad a las personas que no tienen ingresos de un salario mínimo, y lo administra Colpensiones, es el encargado de administrar esto. Este piso mínimo, ¿en qué consiste? Es que esa persona que tiene ese ingreso inferior al salario mínimo va a aportar el 15% de ese ingreso, ¿sí? Donde el 14%, 14 puntos, se va a ir a los beneficios económicos periódicos, que recuerden que eso es como se los voy a decir muy coloquialmente. Hagan de cuenta que es como si fuera una especie de cuenta de ahorros. No es cuenta de ahorros, pero se los quiero explicar de esa forma, como una especie de ahorro que ustedes van a tener en una cuenta especial que van a tener en Colpensiones, ¿sí? Esos son los BEPS. Los BEPS permiten que la persona ahorre ese dinero allí para su vejez y premia a las personas cuando ya cumplen la edad y van a retirar ese dinero, dándoles un poco más de dinero, el 20% de lo que más de lo que tengan ahí ahorrado, para que esa persona pueda acceder a un subsidio bimensual, o sea, bimensual, no, cada 2 meses, que es inferior al salario mínimo. No es una pensión, no es un sistema de pensión, es un ahorro, ¿sí? Esos son los BEPS. Entonces, es de ese 15%, 14 puntos se va para ese ahorro BEPS, y el 1% se va a pagar una prima de un seguro inclusivo, que es un microseguro, es un seguro chiquitito que protege a las personas en algunas contingencias, pero pues no es muy grande la protección, ¿sí? Entonces, ese es el piso mínimo. El piso mínimo, digamos que es discutible más porque lo que se puede decir que lo que este piso mínimo hace, en lugar de tratar de que las personas que están abajo puedan llegar al sistema de seguridad social, lo que está buscando es bajando cosas, y no debería de ser así. Deberíamos de mejorar las condiciones, no es mejorarlas. Que lo que busca es que las personas que devenguen menos de un salario mínimo tengan acceso al sistema, pero entonces pues, es un sistema que, si ustedes lo comparan con el sistema de seguridad social, no es lo mismo nunca, porque tiene muchos problemas y muchas cosas que no tiene, ¿sí? Empezando por el hecho que les explicaba, que eso no genera una pensión. Bueno, entonces, ¿qué pasó con este piso mínimo? Pues que demandaron. Recuerden que en Colombia todos nosotros tenemos el derecho de demandar las leyes. Cuando nosotros vemos que una ley va en contravía de la Constitución Política de Colombia, nosotros podemos ir a la Corte Constitucional y decirle: Corte Constitucional, esta ley está en contravía de la Constitución, tiene que sacarla del ordenamiento. Eso se llama declararla inexequible. Sáquela del ordenamiento porque está en contravía de la Constitución, o porque cuando se tramitó la ley, porque las leyes tienen leyes, hay una ley que nos dice cómo podemos crear leyes. Entonces, mire que la formación de esa ley no cumplió con unos parámetros, con unos pasos, con unos requisitos,
¿sí? Entonces, como no cumplió con eso, pues esa ley no puede seguir existiendo, ¿sí? Entonces, eso se llaman demandas de inconstitucionalidad y hay muchas y son las que han creado muchas cosas y muchas discusiones en el país. Alguien demandó la ley 1955 del 2019, que es ese Plan Nacional de Desarrollo que les dije que creó inicialmente el piso mínimo laboral. El artículo 193 fue el que creó el piso mínimo laboral. Entonces, la Corte hizo todo un análisis y en la sentencia C-276 del 2021, en agosto, emitió la sentencia en donde declaró inexequible esa ley. ¿Qué quiere decir inexequible? Pues que la Corte dijo, tiene toda la razón, esta ley no cumplió con unos parámetros que debe cumplir para ese artículo, ¿no? Uno de esos parámetros, por ejemplo, es la unidad de materia. Yo no puedo tener una ley de salud y en la ley de salud empezar a hablar de temas distintos a salud, que eso fue lo que pasó, porque esto era un Plan Nacional de Desarrollo y en este Plan Nacional de Desarrollo, pues usted no podía incluir cosas que no estuvieran, no tuvieran una relación de, si se puede decir, de causalidad con lo que estamos haciendo. Y por eso la Corte dijo, eso no tiene relación, la creación del piso mínimo de protección laboral no tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo, entonces declaro inexequible este artículo. Al declararlo inexequible, ya este artículo no existe, o sea que el piso mínimo laboral ya desaparece. Pero no lo desapareció así, sino que la Corte dijo, es inexequible la norma, pero señores Congreso de la República, háganme el favor y hagan una ley independiente que regule el piso mínimo de protección, ¿sí? Tienen hasta junio del 2023 para realizar esta ley. Si llega junio del 2023 y no se ha regulado esto, pues entonces ya no hay piso mínimo laboral, ¿sí? Que si ustedes se preguntarán, ¿será que lo hacen? Pues yo les digo que el año pasado estuvimos en un problema similar con el tema de los aportes a independientes, porque la Corte Constitucional había declarado, por unas razones muy similares, inexequible un artículo que regulaba los aportes, para calcular los aportes a seguridad social por parte de los independientes. Y la Corte declaró inexequible eso, lo declaró inexequible, pero le dio 2 años al Congreso para legislar sobre eso. Y les cuento que pasaron los 2 años y no legislaron y nos dejaron con un problema bien gigante porque no, ya digamos que eso ha tenido unos desarrollos distintos, pero en ese momento nos dejaron en problemas porque ya al no cumplir con lo que la Corte Constitucional dice de darle ese tiempo para regularlo, pues entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? Esperemos que eso no pase con el piso mínimo, esperemos que aquí a junio del 2023 esté regulado. Si no llega a estar regulado en junio, si no se ha emitido la ley, desaparece el piso mínimo de protección social. En este momento, 2023, 6 de enero del 2023, el piso todavía opera, el piso mínimo de protección. Esperemos a ver qué pasa en junio. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video